Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Hoy estoy acompañada de Itziar Iturmendi, estoy encantada de tenerla aquí. La descubrí recientemente y resulta que tenemos algo en común, y es que las dos somos becarias, en mi caso ex becaria de la Fundación La Caixa, y ella está realizando en la actualidad una tesis doctoral, un doctorado en la Universidad de Toronto, en Canadá, y viene hoy a hablarnos de un tema súper importante, un tema que entra dentro de un temazo, en realidad, que es todo el tema de la socialización, la sociabilidad, los aprendizajes sociales, las conductas sociales de nuestros hijos neurodivergentes. Así que, Itziar, bienvenida. Muchísimas gracias por acceder a participar en este podcast. Hola Magui, nada, el placer es mío. Muchas gracias a ti por contactarme, me hace mucha ilusión estar aquí. Pues como os comentaba, Itziar está en este momento cursando su doctorado en Canadá, pero bueno, ella es psicóloga por la Universidad de Navarra. Ella se dedica desde hace un tiempo a la investigación sobre autismo, TDAH, discapacidad intelectual, trastorno obsesivo-compulsivo y todo ello enfocado en el procesamiento, en la conducta social y también en la regulación emocional. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Este tema de la socialización como introducción, yo lo toqué en el episodio 74, es un episodio solitario en el que estoy sola yo, hablando de nuestras experiencias en este ámbito, sobre todo desde que llegamos a Estados Unidos en el 2018. Pero bueno, así que para las personas que quieran saber un poquito más sobre mi experiencia concreta como madre en estos temas, pues que se vayan al episodio 74. Pero en el episodio de hoy he invitado a Itziar para que nos hable de un aspecto de la socialización que es el procesamiento social. Y a mí esto me interesa muchísimo porque creo que también es muy importante entender que la socialización, que es algo que desde el paradigma de una visión neurotípica, ¿no? Pues los niños casi se socializan solos. Eso es lo que la mayor parte de las personas piensan, ¿no? Que lo hacemos casi por osmosis, por observación, por imitación y luego, obviamente, porque se nos enseña de manera explícita e implícita ciertas reglas sociales y que eso lo vamos adquiriendo, eso es como, bueno, pues como un acervo social que vamos adquiriendo con los años, porque obviamente no es lo mismo la socialización de un niño de 1 año o 2 a la socialización de un niño de 12, por ejemplo, que es la edad que tiene ahora mi hijo. Entonces, todo esto desde el paradigma de soy neurotípico, pues como que se hace solo, entre comillas, ¿no? Se hace por acción, por participación. En el caso de los niños y los jóvenes neurodivergentes, ya sea autismo, ya sea TDAH, ya sea doble excepcionalidad, ¿no? Autismo, TDAH, altas capacidades, la cosa se complica porque muchas de estas, mucho de lo que entendemos como socialización se tiene que enseñar y también se tiene que entender que no es que falle necesariamente o que falte necesariamente, sino que también puede ser que se haga de otra manera y que haya una especie como de división, ¿no? Entre la socialización más neurotípica y la socialización un poquito más neurodivergente. Entonces, es un tema es un temazo, es un tema importante. Así que muchos de nosotros llegamos a este tema pues porque nos damos cuenta de que nuestros hijos tienen dificultades en la socialización o dificultades o diferencias. Y muchos también hemos oído hablar de los desafíos en torno al procesamiento sensorial.
Pero entonces, ¿de qué va esto del procesamiento social? ¿Cuál sería, digamos, la diferencia, ¿no? Porque yo creo que muchos padres van a entender que hay una diferencia de procesamiento sensorial, pero esto del procesamiento social, ¿de qué va? Cuéntanos, Iciar. A ver, pues el procesamiento social, el truco está en que engloba un montón de conceptos, o sea, es como un término paraguas para englobar muchos términos diferentes, ¿no? Entonces, entran desde capacidades como más automáticas para entender las emociones de otros, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo veo que alguien está sonriendo, pues puedo inferir automáticamente que está contento sin necesidad de ello tener un procesamiento controlado de, uy, ¿qué le pasa? No, yo ya sé automáticamente que esa persona está contenta, ¿no? Es como instintivo. Pero luego también el procesamiento social engloba como otras capacidades que son mucho más controladas, ¿no? Y conscientes, como inferir en qué está pensando la otra persona cuando yo hablo con ella, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy hablando contigo y sé que posiblemente estés siguiendo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y lo sé pues por una mezcla de tus expresiones faciales, por cómo estamos hablando, por lo que has dicho antes. Entonces, es como un proceso que conlleva un poco más esfuerzo, ¿no? Así que, bueno, en resumen, el procesamiento social es un término paraguas, ¿no? No es una sola cosa, es algo que se va desarrollando muy poquito a poco a lo largo del neurodesarrollo, ¿no? Y con la edad. Eh, pero no, eso, hay que tener en cuenta que es un concepto muy, muy, muy amplio. Claro, y esto es súper interesante porque de alguna manera es como, estos son los insumos sociales, ¿no? Sería como el input, ¿no? Ujú. Igual que, entonces, a nivel de procesamiento y compararlo al procesamiento sensorial, sería igual en el sentido de que, bueno, el procesamiento sensorial es, yo estoy sentada, entonces, pues, con mi sentido de la vista, pues yo estoy observando la pantalla, estoy observando tus gestos porque veo, estoy escuchando mi voz, en este caso, porque yo estoy hablando, ¿no? Entonces, esos serían los insumos sensoriales. Los Ujú. insumos sociales requieren también de ese procesamiento sensorial, pero van más allá. Y ahora Ujú. nos has hecho mención de, de dos cosas en concreto, ¿no? Uno es el reconocimiento de los gestos, sobre todo faciales, de cara a darle Ujú. significado, y otro que tiene más que ver con lo que en muchos casos se refiere, sí, se refiere a la teoría de la mente. Y recuerdo a las personas que nos están escuchando que en el episodio 82 hablé con Ernesto Reaño, psicólogo peruano, especialista en autismo, que nos hablaba de la teoría de la mente, nos explicaba este concepto, ¿no? Entonces, cuéntanos también desde tu punto de vista, ¿cómo se relaciona entonces el procesamiento social con este término de la teoría de la mente, e incluso también con otro término que muchos padres también conocerán, que es el de la atención conjunta, ¿no? Porque Ujú. al final es como, serían como una serie de prerequisitos. Si tú no estás atendiendo a lo que está haciendo la otra persona y lo que estás haciendo tú mientras la otra persona hace lo que hace, no hay atención conjunta, pues entonces tampoco puede haber, digamos, interacción social, ¿no? O se puede ver dificultada. Entonces sería como un prerequisito. Exacto, sí. Como he dicho, claro, el procesamiento social es este concepto que es súper amplio y tanto la atención conjunta como la teoría de la mente entran dentro, ¿no? Entonces, la atención conjunta sería como el escalón principal para luego llegar a lo que es la teoría de la mente. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que por ejemplo, un niño puede desarrollar la atención conjunta de manera normal, entre comillas, ¿no? Como siguiendo lo que es normativo, pero sin embargo, a la hora que llega el desarrollo de la teoría de la mente, hay como un retraso en el tiempo, ¿no? O no se llega a desarrollar al mismo tiempo. Eh, entonces, bueno, pues viendo esto, pues como escalones, la atención conjunta lo que es básicamente, pues los bebés llega un momento en el que cuando la madre les señala algo, ellos giran su cabeza hacia ese objeto, ¿no? Entonces, es la capacidad de prestar atención a los mismos estímulos o a las mismas personas que también prestan atención otras personas, ¿no? Es como compartir atención. Y entonces esto sería un prerequisito, ¿no? El saber qué es lo que captura la atención de los demás es un prerequisito para tú poder inferir en qué piensan los demás, que eso es la teoría de la mente, ¿no? Y entonces, o sea, para explicar la teoría de la mente a mí me gusta poner mucho como ejemplo el experimento de Salian, que es como se mide en investigación si una persona ha desarrollado la teoría de la mente o no, ¿no?
Entonces, el experimento consiste en presentar una situación en la que están Sally y Anne, y entonces Sally tiene una caja y Anne tiene otra caja. Entonces, Sally llega y, estando Anne presente, pone una canica en su caja. O sea, Sally pone una canica en la caja de Sally. Y entonces Sally se va y entonces llega Anne y coge la canica de la caja de Sally y la coloca en la caja de Anne. Y total, que Sally vuelve, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde va a buscar Sally la canica? Si tú has desarrollado una buena teoría de la mente, sabes que como Sally no estaba presente, va a volver a buscar la canica a la caja de Sally, porque no le ha visto a Anne cambiando la canica, ¿no? Pero si no has desarrollado una teoría de la mente, entonces dirías que Sally se va a ir a buscar la canica a la caja de Anne, porque como tú has presenciado como Anne cambiaba la canica, pues dices, como yo lo he presenciado, entonces Sally va a ver las cosas desde mi mismo punto de vista, no va a haber desarrollado el suyo propio, ¿no? Entonces, bueno, este es un experimento que se ha utilizado muchísimo, es cómo se desarrolló el concepto de teoría de la mente, pero hay que tener en cuenta que hay muchas personas autistas que la superan sin ninguna dificultad, ¿no? Y hay muchas personas neurotípicas que no son capaces de superarla. Por ejemplo, todos los niños menores a 4 años no pueden. Entonces, bueno, no es, o sea, lo utilizo para explicar lo que es la teoría de la mente, ¿no? Pero no necesariamente establece esa diferencia. Claro, y entonces aquí también has comentado un tema que también es muy importante, que es un poco como los hitos del neurodesarrollo o las fases del neurodesarrollo, también entendiendo que, de nuevo, estas fases del neurodesarrollo, por lo menos hasta la fecha, están basadas en un desarrollo normotípico, neurotípico. Entonces, ahí digamos que puede haber también como un problema de ascribir ciertas patologías o ciertos comportamientos que se salen de la normotipia a que a lo mejor como ese historial de neurodesarrollo está basado en niños que se están desarrollando de otra manera. Entonces, no, es como querer medir, pues eso, en una unidad de medición diferente, ¿no? Entonces, eso a nivel de estudio social, a nivel de estudio psicológico, a nivel de estudio del neurodesarrollo, ¿sabes? ¿Cómo lo gestionamos? O sea, desde el punto de vista de los padres, creo que siempre caemos un poco queremos que nuestro hijo o nuestros hijos entren en la normalidad. Sin embargo, sabemos que eso no tiene por qué ser así y no tiene por qué ser así a diferentes niveles. Puede ser por la edad, puede ser por el perfil concreto del niño, puede ser porque se le están haciendo pruebas que de alguna manera le penalizan también, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuentas tú esto? Esto es un tema también un poco complicado, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? Es un tema complicado. A ver, mi perspectiva que al final, pues yo estoy en el mundo de la investigación, ¿no? Entonces, te voy a dar mi perspectiva desde la investigación, que es que clásicamente la manera que hemos tenido de entender el autismo es coger a un grupo de personas autistas y compararlas a no autistas y tener a los no autistas como referencia, ¿no? Entonces, esos son estudios en inglés se dice case control, ¿no? Caso versus control. Entonces, ha sido la manera de entender el autismo clásicamente. Pero es verdad que ahora se están desarrollando otros métodos que son más interesantes porque lo que se hace es mezclar a todos en el mismo grupo y entonces ver si comparten características, ¿no? Entonces, volviendo a un tema del que hablábamos antes, que es la regulación emocional, ¿no? Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, en mi doctorado es que la regulación emocional tiene el mismo peso tanto en personas neurotípicas como en personas autistas en determinar luego cómo es la conducta social, ¿no? Pues el número de amigos que tienen o cómo de bien interactúan, bueno, o cómo se desenvuelven en la clase, ¿no? O sea, hay muchos aspectos que son comunes tanto a personas neurotípicas como personas autistas que a lo mejor no siempre hemos tenido en cuenta porque hemos tendido a investigar y a entender el autismo a diferencia del desarrollo normal, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, no sé, como que estos cambios de perspectiva, ¿no? En los que integras en vez de separar, suelen ser interesantes, ¿no? Y iluminan mucho cómo entendemos el autismo. Esto que acabas de decir, quiero volver a ello porque me parece súper importante. O sea que, básicamente, a ver si te he entendido bien, el tema de la regulación emocional es casi casi como el predictor mayor, de mayor peso, en torno a la capacidad de socializar o de procesar socialmente. Cuéntanos un poquito más, explícanos más. Sí, no diría que es el predictor mayor, simplemente que es un predictor
como en términos de estadística, pues significativo, ¿no? Explica parte de cómo de bien te desenvuelves socialmente, ¿no? Pero no explica la totalidad, para nada. Hay muchas otras cosas que aún no conocemos. Y esto también son como resultados preliminares, ¿no? Pero también es verdad que el paradigma que ha reinado desde hace 20 años en este ámbito, en la investigación de autismo, es decir, las personas con autismo no tienen teoría de la mente o tienen déficits de cognición social y por eso no interactúan bien. O sea, eso ha sido la idea reinante, pero durante mucho tiempo. Y ha sido muy interesante porque en los últimos como de 10 a 5 años ha habido muchas personas autistas que han dicho, no, perdona, o sea, nosotros sí que entendemos, de hecho nos entendemos muy bien entre nosotros, ¿no? O sea, si yo interactúo con otra persona que también es autista, nos entendemos muy bien. Entonces, a lo mejor la cognición social no es lo único que explica cómo de bien me desenvuelvo. A lo mejor hay otros factores como cómo de bien me regulo yo emocionalmente, ¿no? Si tengo mucha ansiedad o si tengo dificultad en prestar atención a cosas que no me interesan, eso también determina cómo de bien me voy a desenvolver. Entonces, si tenemos luego además en cuenta que el mundo en el que se desenvuelven las personas con autismo es mayoritariamente no autista, pues van a tener muchas más posibilidades de tener mayores niveles de ansiedad, peores niveles de atención, porque el mundo no es tan estimulante o no está tan adaptado a la manera en que ellos entienden las cosas, ¿no? Entonces, por eso mi interés, ¿no? en investigar el papel de la regulación emocional a la hora de predecir las conductas sociales de personas autistas, ¿no? Porque es verdad que ha habido una llamada de atención en los últimos años de decir, a lo mejor la cognición social no lo explica todo, ¿no? A lo mejor hay que dar un pasito atrás y buscar alternativas. Claro, fíjate, y eso qué importante es, eh, porque en el caso de mi hijo, todo el trabajo que nosotros hemos hecho a nivel de cognición y de práctica social siempre ha venido acompañado de un trabajo de autoconocimiento y regulación emocional. Hemos tenido la suerte, porque en Muy muchos bien. casos, pues, de nuevo, cuando eres padre y madre, a no ser que tú estés metido en estos temas, pues no tienes por qué, no tienes por qué tener ese conocimiento, digamos, teórico, ni de las últimas investigaciones. Entonces, sí que es cierto que nosotros tuvimos la suerte de tener a terapeutas en estos momentos iniciales, después del diagnóstico de TEA a nuestro hijo, que acompañaron, que de alguna manera acompañaron las dos cosas, ¿no? Que las pusieron juntas como en dos vías paralelas. Y el tema de la gestión emocional es un tema que a mí me interesa porque como coach de madres me enfoco mucho en eso de cara a las madres, no de cara a los niños, pero de cara a las Claro. madres. Entonces, toda la parte de la regulación emocional me parece, o sea, fascinante. Entonces, hagamos aquí un pequeño, un pequeño desvío sobre el tema, que al final tampoco es tan desvío, pues, puesto que nos acabas de decir, ¿no? Que la regulación emocional no es el mayor predictor, pero es un predictor significativo de cómo te desenvuelves socialmente. Cuéntanos entonces, ¿cómo podríamos definir a la regulación emocional y cuáles serían, digamos, los aspectos más importantes de cara a apoyar a nuestros hijos o ¿no? a personas con autismo de cara a tener una buena regulación emocional? A ver, el tema de la regulación emocional también tiene truco, ¿no? Porque cada persona puede, o sea, sobre todo cada académico la define un poco de una manera diferente, porque otra vez es un concepto muy amplio, como el procesamiento social, ¿no? Entonces, o sea, yo como lo entiendo ahora mismo es más a nivel conducta, ¿no? Pues lo que he mencionado antes, pues altos niveles de ansiedad es baja regulación emocional, ¿no? Porque no estás siendo capaz de regular esos sentimientos de ansiedad. Luego también baja capacidad de atención, también es baja regulación emocional, porque no eres capaz de estar atentamente enfocado en una tarea específica, ¿no? Entonces al final es como bueno, un conjunto de conductas que te impiden a lo mejor encajar en la sociedad por la que estás rodeado, ¿no? Entonces, quizás de cara a, pues cómo apoyar, ¿no? Y cómo facilitar, eh,
Me parece muy importante lo que has dicho, ¿no? De que los padres también sepan regular sus propias emociones, ¿no? Porque al final, o sea, yo sin ser madre, pero me parece que los padres son espejos, ¿no? Para los hijos, ¿no? En el que el hijo se refleja en un padre, ¿no? Y entonces aprende de él. Eso me parece una metáfora bonita. Así que sí, no sé, un poco tener la perspectiva de si tú quieres que tu hijo desarrolle una buena capacidad de regulación emocional, pues tú también tienes que empezar por ello, ¿no? Eh, eso sería lo que reflexionaría. Sí, y esto me parece súper interesante porque, de nuevo, el tema de la regulación emocional, un poco como el tema de la socialización en general, Ujú, son ámbitos que hasta hace muy poquito nos enseñaban explícitamente ni ujú, formalmente como parte de una educación, por ejemplo, primaria, ¿no? ujú, Ahora ya se hace en ciertos países, no sé cómo está la ujú, cosa en España, no me refiero solamente a niños que tengan necesidades o perfiles neurodivergentes, sino en general a la población, sí, digamos, de escolares, ¿no? Eh, ujú, y sí que se ve que en ciertos países, en Estados Unidos, ya se empieza a hacer a nivel general, o sea, educación general primaria, a enseñar regulación. En realidad, sería como alfabetización emocional, ¿vale? Porque no solamente es sí, la regulación, sino el paso previo que es ¿qué es una emoción? ¿Cómo se ujú, manifiesta? ¿Qué tipos de emociones hay? ¿Qué efectos ujú, fisiológicos tienen en nuestro cuerpo? ¿No? Y claro, esto sí, hecho de una manera que sea pues adecuada a las diferentes edades, ¿no? ujú, Y hay métodos muy interesantes y currículums muy interesantes de educación emocional, básicamente es educación emocional, ¿no? Y lo ujú, interesante es que, de nuevo, a los neurotípicos nunca se nos ha educado emocionalmente de manera explícita y de manera formal y de manera, digamos, bajo un cierto paradigma, sino que ha sido, pues, ad hoc. O sea, básicamente uno se ujú, educa emocionalmente, pues, por lo que ve en casa, lo que ve en el entorno social, y también en base al temperamento, ¿no? A la personalidad de cada cual, ¿no? Porque obviamente tenemos ujú, tendencias, hay personas que son más irascibles, personas que son más tristonas, etcétera, ¿no? Entonces, ujú, me parece que el tema de la regulación emocional se sale un poco del ámbito de la neurodivergencia porque creo que es necesario para absolutamente todas las personas, ¿no? ujú, Y por lo tanto, también para las personas adultas, que de alguna manera tenemos que desaprender cierto tipo de regulaciones emocionales que tenemos que tal vez no sean las más ecológicas, ujú, pongámoslo así, ¿no? Entonces, ujú, por eso yo siempre digo que el tener un hijo neurodivergente, ya sea autismo, ya sea lo que sea, es una gran oportunidad para aprender de gestión emocional propia, porque la ujú, necesitamos como padres y porque además, como acabas de decir tú, todo lo que nosotros y nosotras cosechemos de cara a nuestra propia gestión emocional es algo que vamos a estar modelando, vamos a ser modelos ujú, a nuestros hijos y también vamos a ser capaces, por lo tanto, de entender mejor sus dificultades y sus desafíos y de alguna manera también de tener, bueno, pues un grado mayor de compasión tal vez, ¿no? Y de entendimiento de que bueno, de que cierto tipo de conductas no es porque estén mal criados, porque sean malas personas, malos niños, porque nos estén manipulando, por todas estas cosas, ¿no? Un poco a la ujú, antigua usanza que se suelen decir sobre los niños, sino pues, simplemente porque están teniendo un momento de crisis emocional que en este momento no saben gestionar o no saben gestionar de manera ecológica. O de ujú, alguna manera interactúa con nuestra propia gestión emocional o nuestra propia falta de gestión emocional y entonces la cosa ujú. se vuelve más complicada para todos, ¿verdad? Sí, Eh, sí. pero yo creo que esto es muy, muy, muy importante, entender que al final lo emocional y lo social están íntimamente vinculados, ¿no? Y que de hecho en Ujú, Estados Unidos ya se habla de Social and Emotional Learning ujú, como asignatura. En el colegio de ujú. mis hijos hay una asignatura que se llama SEL y es Ah, aprendizaje social y emocional. qué bien. Y Mm. yo creo que eso es un poco como el futuro, ¿no? No solamente para los niños neurodivergentes, sino también para todos los niños. Sí, sí, totalmente. Siempre hemos tenido como esta división de que la razón va por un lado y la emoción va por otro. Y es que hoy está súper claro que no es así. O sea, yo creo que un poco en la mente colectiva seguimos pensando en razón por un lado perdón, y emoción por otra. Pero es que la realidad no es así. O sea, luego, o sea, a nivel cerebral.
ambas cosas ocurren de la mano y eso está, o sea, está ya súper demostrado. Entonces, pues teniendo ese conocimiento, ¿por qué no llevarlo a la clase, ¿no? Muchas veces, bueno, a la clase y a todos los ámbitos en general, porque muchas veces tenemos conocimiento, a mí me parece frustrante, ¿no? Que muchas veces tenemos conocimiento a nivel científico que luego no hay una aplicación, ¿no? O no hay una traducción a la vida real. Entonces, por ejemplo, a mí me está interesando un montón hablar contigo, ¿no? Porque yo al final ahora mismo estoy investigando y entonces me falta esa parte de interactuar con alguien en el mundo real, ¿no? Y que me cuentes tú las experiencias que tienes con tu hijo. Pues es como, ojo, qué bien, porque veo que yo lo que hago a nivel laboratorio luego se traduce en lo que está pasando en la vida real. Claro, y esto es un poco, además, digamos, el enfoque de este podcast siempre ha sido, obviamente, para apoyar a los padres, ¿no? Y siempre desde esa perspectiva terapéutica, es Sí, decir, ok, la teoría está muy bien, pero esto cómo me lo como o cómo se lo come mi hijo, es exacto. decir, cómo hacemos para que la neurociencia, porque al final estamos hablando también de todos estos avances en neurociencia, ¿no? Estamos normalizando Sí, el hecho de que, de nuevo, muchas conductas no son conscientemente elegidas, sino que son parte de procesos, digamos, semiautomáticos, muchas veces inconscientes o semi-inconscientes, que tienen que ver con nuestra fisiología, que tienen que ver con nuestra regulación emocional, que tienen que ver con nuestras asunciones, nuestras creencias, que también muchas veces son inconscientes, nuestros bias, que en inglés, que son nuestros sesgos, exacto, ¿no? Que también suelen ser inconscientes. Es decir, que somos una máquina muy complicada sí, y no se puede decir simplemente aquí está la razón y aquí está la emoción. No, 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 esto está todo empaquetado en el mismo sistema, ¿no? Entonces, yo creo sí, que también ver esos avances de la neurociencia a nivel teórico y a nivel investigativo cómo empiezan ¿no? a caer en, digamos, un poco en el vocablo, ¿no? Digamos, el vocabulario de la gente de andar por la calle, ¿no? Y en el caso de los colectivos de los padres y también de los maestros y de los terapeutas que trabajan con niños con autismo, ver cómo podemos sacarle partido a todo esto para dejar de patologizar muchas cosas y sobre exacto. todo para, de nuevo, para entender mejor y poder también apoyar de una manera más respetuosa, no queriendo, pues eso, ala, yo es que quiero que mi hijo sea neurotípico, perdón, pero es que su hijo no es neurotípico, entonces, Sí, no, si hacemos este cambio de paradigma, de decir esto no es una enfermedad, esto no es una patología solo, sino que es una manera de procesar el mundo diferente, es un cableado diferente del cerebro y por lo tanto, bueno, pues conlleva una serie de diferencias pues eso, en el procesamiento y en los resultados y en la conducta y en la regulación, pero no necesariamente lo tenemos que ver desde ese punto de vista de esto está mal y hay que arreglarlo, ¿no? Entonces, siguiendo con esto que nos has comentado ahora, un poco de cómo aplicamos todo esto. ¿Qué te parece a ti? No sé si los conoces, ¿no? Estos nuevos currícula de educación socioemocional que se están desarrollando en su gran mayoría en Estados Unidos, pero bueno, para enseñar de manera, pues eso, explícita, proactiva, también respetuosa con la neurodiversidad y con la neurodivergencia sobre educación, bueno, sobre conductas sociales y emocionales en el día a día. Cuéntanos, ¿los conoces un poquito? ¿Te parece que es una buena idea? ¿Cómo lo ves tú? Estoy hablando concretamente de social thinking y también de lo que se llama the zones of regulation, las zonas de regulación. Pero bueno, a nivel de regulación emocional hay como varios programas. No ese es el que yo conozco mejor, pero yo sé que hay bastantes. Pues a ver, sinceramente conociéndolos poco, ¿no? Porque yo al final no estoy o sea, no estoy ahora mismo en la práctica, pero por lo que sí que he leído de ellos y por lo que, o sea, por lo que he oído de experiencias de gente si está contenta o no, me parece o sea, es lo que estamos hablando, están llevando a la práctica este concepto que se está viendo también en la investigación, de decir, escuchar a las emociones es importante. Entonces creo que tienen dos aspectos cruciales que son los que has mencionado tú, ¿no? Que es uno, hacerle caso a la regulación emocional y no entender las emociones como algo separado de la cognición social, ¿no? O de la cognición en general, sino que todo va de la mano, ¿no? Es como un proceso de feedback, como una máquina que se está retroalimentando continuamente.
Eso es un aspecto crucial. Y luego el otro que también has mencionado, el fomentar la integración y que o sea, este énfasis en la regulación emocional no solo va a ayudar a las personas neurodivergentes, sino también a las personas neurotípicas, ¿no? Entonces, facilitar esta integración me parece crucial también para despatologizar, qué palabras más difíciles, el autismo y otras condiciones de neurodesarrollo, ¿no? Pues también la discapacidad intelectual, el TDAH, o sea, son condiciones que van a estar de por vida y que a lo mejor dejan de ser, como decimos nosotros, como clínicamente significativas, ¿no? A lo mejor no llegas como a un punto límite de malestar que haga falta un diagnóstico, pero es parte de quien la persona es, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la integración, pues el enseñar a niños desde pequeños a convivir con la diversidad, ¿no? Y lo digo desde el punto de vista del niño autista como desde el punto de vista del niño neurotípico, ¿no? Es beneficioso para los dos, ¿no? O sea, clásicamente siempre hemos tendido a, a enseñar al niño autista que se tiene que adaptar a la sociedad convencional, ¿no? Pues ¿por qué no enseñar también al niño neurotípico a que hay diversas realidades a nivel experiencial, ¿no? O sea, el autismo siendo una de ellas. No sé, a mí hay un autor que me gusta mucho que se llama Damian Milton, que él también es él es autista y también es padre de un niño autista. Y entonces él escribió, bueno, un paper científico, pero súper sencillito, que es, o sea, me encanta cuando cualquier persona puede leerlo, ¿no? Porque cuando comunicas una idea súper claramente, es que es una buena idea, ¿no? Y entonces él dice que lo que pasa con el autismo es el problema de la doble empatía, ¿no? Que siempre nos hemos pensado que los que tienen dificultades en entender a las personas, o sea, que son las personas autistas los que tienen dificultades en entender los estados mentales de las personas no autistas. Pero él dice, bueno, es que también es al contrario, ¿no? O sea, vosotros también, los no autistas, tenéis dificultades en entendernos a nosotros. Entonces, no es que haya un déficit inherente en la persona autista, sino que hay solo como una dificultad de comunicación entre ambas, ¿no? La dificultad está en la interacción, pero no en ninguna de las dos personas. Así que estos currículas de los que tú hablas me parece que parten como desde esta perspectiva, ¿no? Y hacen este énfasis en la regulación emocional de todos para ser capaces como de cruzar este puente, ¿no? De interacción y de dificultad que a veces surge. Sí, lo de cruzar este puente bueno, es una imagen que yo utilizo muchísimo. De nuevo, para también animar a los padres a que no esperen que, bueno, yo pongo aquí este puente y entonces tú que estás en esa otra orilla tienes que venir a mí. No, Claro, tú también tienes que subir por ese puente, tú también tienes que ir hacia su orilla. Y claro. bueno, en principio a lo mejor uno piensa que lo ideal sería que nos encontrásemos a medio camino. Bueno, pero de nuevo, esto va a cambiar, esto va a variar en diferentes contextos. A lo mejor tú vas a tener que ir totalmente a su riviera y en otros momentos ese niño, ese joven va a poder venir totalmente a la tuya. Entonces, bueno, pues ir y venir, ¿no? Se trata Exacto. también de eso. Te quería preguntar sobre un tema concreto al que ya has aludido en varias ocasiones, que es el tema de, bueno, de la ansiedad o del estrés social, ¿no? Que obviamente no es exclusivo de niños y jóvenes neurodivergentes, pero sí que suele ser más elevado. O lo suele ser. Corrígeme si me equivoco. No sé si hay estudios que puedan comparar los niveles de ansiedad de origen social entre, digamos, diferentes, ¿no? Entre grupos de neurotípicos y grupos neurodivergentes. ¿Hay algún estudio que realmente pueda demostrar que es cierto que hay más ansiedad social entre los neurodivergentes? Sí, sí, eso está claro. O sea, está claro que la ansiedad, los niveles de ansiedad son más altos entre personas con condiciones de neurodesarrollo, ¿no? Entre las cuales se incluye el autismo. Lo que no está tan claro es cuál es el origen de esa ansiedad, ¿no? El decir que el origen de esa ansiedad es social es como un salto causal que es difícil de probar. Pero es verdad que los niveles de ansiedad son mucho más altos en esta población. Ahora mismo no me atrevo a decirte un porcentaje porque depende de quién lo investigue, cambia, pero claramente sí.
Lo que sí que lo que se está empezando a investigar ahora, que es muy interesante, es cómo estos niveles de ansiedad están asociados al masking o al camuflaje, Ujú. que es un concepto que, bueno, como que ha aparecido recientemente, ¿no? Y básicamente se refiere como a los esfuerzos por intentar adaptarse a la sociedad convencional de personas autistas o neurodivergentes, ¿no? Como fingir ser neurotípico. O como decías tú antes, pues esforzarse por cruzar hasta el otro lado del puente, ¿no? Y a lo mejor pues por el camino te desgastas tanto cruzando ese puente que pues surgen altos niveles de ansiedad. No se sabe cuál es la relación, o sea, no se sabe si es la ansiedad social la que lleva al camuflaje o si es el camuflaje la que lleva a la ansiedad social. Mi hipótesis es que es un proceso circular, como hemos dicho antes, ¿no? Que al final todo es un feedback, ¿no? Em, pero, pero bueno, pues hay un poco de reflexión sobre, o sea, cómo evitar o sea, que sucedan estos altos niveles de ansiedad social o de estrés o el camuflaje, pues lo que hablábamos, ¿no? De encontrarse a mitad del puente, ¿no? O algunas veces cruzas tú, otras veces cruza la otra persona. Ser flexibles. Ujú. Y esto, te quería hacer una pregunta asociada a esto del camuflaje, que tiene que ver con una otra pregunta que es también, digamos, otra vertiente, ¿no? Que es todo el tema de la comunicación, no necesariamente solo hablada, pero sí un poco como el nivel de comunicación y también, digamos, el nivel de, no me gusta decirlo así, pero de severidad, ¿no? De afectación, que ya sabemos que también es, bueno, pues también es otra construcción neurotípica al final, porque somos nosotros los que evaluamos, ¿no? Eso, pero ¿crees que, por ejemplo, un niño que presente como más afectado por el autismo, que digamos tenga un nivel más severo de autismo, que por ejemplo tenga desafíos para hablar, para comunicarse de manera verbal, eh, independientemente de que haya discapacidad intelectual o no, que eso también es otro temazo, pero tal vez en este tipo de perfiles se ve menos camuflaje. Y si es así, entonces hay menos ansiedad o sea, ¿cómo iría todo el tema del lenguaje y de la comunicación, sobre todo hablada, con todo esto del procesamiento social y de la ansiedad? Esto es una muy buena pregunta. Y verdaderamente lo estamos investigando porque es todo un poco de lío. O sea, para empezar, lo que sí que sabemos más o menos es que a mayor capacidad intelectual, mayores niveles de ansiedad. ¿Pero por qué? Pues porque normalmente la manera que evalúas la ansiedad es preguntando, ¿tienes ansiedad? Entonces, si una persona no tiene capacidad de expresarse, pues posiblemente te diga que no porque es lo más fácil responder, ¿no? Entonces, o sea, sabemos que, o sea, parece ser que la ansiedad está relacionada a más nivel de capacidad a nivel intelectual, pero ahí hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque verdaderamente la manera en que estamos preguntando y lo estamos evaluando, eh, pues bueno, yo lo que diría luego es que, o sea, es diferente lo que te digan los números súper grandes, ¿no? A nivel de población, que es de lo que yo estoy hablando, que lo que te dice la experiencia, ¿no? Con tu propio hijo o bueno, en la clase, pues cuando tú ves a un niño que verdaderamente está ansioso, no hace falta la palabra, ¿no? Muchas veces no sé, al final hay otras maneras de comunicarse, ¿no? Y de expresarse en las que tú puedes ver que está surgiendo esa ansiedad. Y luego respecto a la comunicación y cuál es la relación de la comunicación o de la capacidad de comunicación con la capacidad de interactuar, pues, o sea, a ver, ambos son criterios diagnósticos, ¿no? Para lo que es el autismo. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces, o sea, se llega a Roma por diferentes caminos o por el mismo, ¿no? Hay varias vías para llegar a ambos. Entonces, hay casos de niños que la razón por la que no se comunican es porque tienen destrezas como sociales convencionales inferiores, ¿no? O porque no entienden también los estados mentales de aquella persona con la que se están comunicando, pero luego también puede ser que es que el niño entienda perfectamente cómo se siente la otra persona, lo que está pensando, etcétera, pero que simplemente pues a lo mejor no le interesa interactuar porque es que es un tema que no le interesa. O sea, entonces hay que saber, no sé, o sea, siempre en general preguntarse el por qué, ¿no? O sea, no quedarse solo en lo que tú estás viendo a nivel conductual, sino esforzarse por entender de dónde vienen
esas diferencias a nivel social que estamos viendo o esas diferencias a nivel de comunicación, no asumir que vienen de la misma ruta, porque no tiene por qué ser así. Fíjate que es muy interesante esto que dices de no asumir que vienen de la misma ruta, porque creo que a lo que estás aludiendo es que hay una diferencia entre motivación y habilidades o capacidades. Uh-huh. Y en lo social muchas veces es muy difícil diferenciar si es Uh-huh. yo no participo, y de esto también he hablado, hay un episodio muy interesante que hice con Eduardo Sotelo, que es un profesor de educación física argentino, Uh-huh. y hablábamos de los beneficios del deporte, ¿no? De los beneficios del Uh-huh. deporte y de las dificultades, ¿no? De la participación, ¿no? En el caso del deporte. Y el deporte es muy interesante porque es un ámbito que está muy codificado, muy Uh-huh. codificado. Entonces, digamos que sobre el papel, a un niño que entiende el lenguaje y que tiene una cierta motivación, un cierto interés, ya sea incluso a nivel de estimulación sensorial, se le puede explicar, mira, este juego se llama fútbol y aquí lo que hacemos es darle con el pie a la pelota y esta es la portería y no, o sea, está muy codificado. Entonces, se Uh-huh. supone que en principio podría ser un ámbito en el que se pueden enseñar habilidades de manera explícita, se puede evaluar si esas habilidades se han conseguido, ¿no? Se han enseñado, se han aprendido, pero luego en la vida real es muy difícil saber si tu hijo ese día está teniendo una crisis y no quiere participar en el partido de fútbol porque no quiere o porque Uh-huh. no sabe. Es decir, Uh-huh. porque hay algo a que no entiende y no es capaz claro, no somos capaces de decir lo que no sabemos, ¿no? Es como uno no puede hablar de lo que no sabe. Yo no Uh-huh. entiendo algo, pero no sé explicar qué es lo que no entiendo, o yo hoy no quiero hacerlo y tampoco sé explicar por qué no quiero hacerlo, Uh-huh. ¿no? Entonces, como que, como que son como dos pilares, ¿no? De motivación Sí, y sí, capacidades o habilidades. Y en la parte sí. social y en la parte también comunicativa, que al final también es social, es muy difícil a veces distinguir si hay fallos Uh-huh. en un pilar o en otro, o en los dos, y cómo Sí. interactúan entre ellos. Sí, efectivamente. Y claro, tiene truco porque claro, si tú preguntas si lo que está fallando es la comunicación, no vas a obtener respuesta. O sea, tienes que inferir, tienes que utilizar tu procesamiento social, ¿no? Y tu capacidad de inferir qué es lo que le está pasando a ese chaval. Eh, y bueno, no sé, que muchas veces también no hacemos las inferencias, o sea, no tenemos que hacer las inferencias correctas siempre, ¿no? Nos podemos equivocar y se aprende a base de ensayo y error, ¿no? Que muchas veces creo que no sé, también como desde una perspectiva, ¿no? más terapeuta, al final yo soy psicóloga, es como que tienes esta presión por siempre saber qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando tu paciente, en no equivocarte, no cometer errores, ¿no? Y es que hay veces que vas a cometer errores y ya está, y así aprendes para la siguiente, ¿no? Exacto, yo creo que también es súper importante recordar a todos los que nos escuchen, yo esto lo digo y parece de perogrullo, pero es que hay que repetirlo, los seres humanos no somos robots. Sí. No somos robots, entonces hay una especie, bueno, lo podemos llamar misterio del comportamiento humano, de las motivaciones humanas, es decir, no siempre ante el mismo estímulo vamos a tener la misma respuesta, no somos así Exacto. de lineales. Entonces, muchas cosas son contextuales, muchas cosas son de regulación emocional, que tienen que ver con cosas que han pasado antes de la situación que estamos observando en ese momento. Muchas cosas tienen también que ver de nuevo con, bueno, pues con diferencias eh, que no vamos a decir que son errores, simplemente son diferencias de inferencia, ¿no? Entonces, hemos hablado de inferencias, o sea, tú hablas mucho de inferencias y de inferenciar. Danos una definición así sencilla para las personas que no entiendan muy bien a qué te refieres con esto. Em, claro, es que yo utilizo el término inferencia porque es como muy formal, ¿no? Eh, yo me refiero con ello al tú sin hablar, ¿no? Y sin, o sea, estando sentado, sin estar haciendo nada, como conductualmente con tu cuerpo, solo tú contigo mismo en tu cabeza, ponerte a pensar
sobre lo que piensa el otro. Y entonces predecir cómo se va, qué es lo siguiente que va a hacer la otra persona o cómo se comportaría en X situación. A eso me refiero con inferencia, ¿no? Con toda la información que yo tengo, ¿no? Que conozco la personalidad de esta persona, nos conocemos desde hace no sé cuánto tiempo, yo qué sé, sé que estos son sus gustos, sé que suele ser alegre, tal. Sabiendo toda esa información que yo tengo de ella, ¿cómo va a actuar a la siguiente? ¿O cómo se está sintiendo? ¿No? Pues esa es la inferencia que tú haces, predecir cómo va a actuar, cómo se va a sentir una persona en cierto momento. Exacto, sería como una adivinanza. Exacto. En inglés a mi hijo se lo explicaron como, le dijeron que era un guesstimate, o sea, que es una mezcla entre guess y estimate, o sea, que es una estimación adivinada, ¿no? Porque es como una Sí. predicción en base a lo que sabes y en base a lo que observas y en base a la situación. Eh, También se da con personas que no conocemos de nada. Eso lo hacemos constantemente y en muchos casos lo hacemos en base a reglas que son muchas veces implícitas. Y entonces aquí es donde viene todo ese acervo social, ese conocer pues, la cultura de un país. Por ejemplo, cuando viajas, pues metemos la pata muchísimas veces porque no sabemos necesariamente la codificación cultural de ciertas situaciones, ¿no? Entonces, inferenciar lo hacemos todos, a todas horas, y las personas neurodivergentes también, y nuestros hijos autistas también, pero simplemente lo hacen tal vez de otra manera, o lo hacen con mucha menos información, o lo hacen con mucha más dificultad, por temas también de, bueno, pues de procesamiento sensorial o por temas de dificultad en la comunicación. Entonces yo creo que de nuevo a mí es que me resulta fascinante toda esta temática, pero también entiendo que es complicada, ¿no? Y un poco para ir acabando, porque tampoco quiero sacar más tiempo no quitarte más tiempo a ti, pero desde tu perspectiva como investigadora, ¿cómo podemos, como padres y como familiares, como personas que estamos en contacto diario con estos hijos, con estos jóvenes autistas y neurodivergentes, cuál dirías tú que es lo más importante de cara a apoyarles en todo este ámbito socioemocional? ¿Cuál sería como ese mensaje clave que tú pudieras dar a nivel de todo lo que has estudiado y todo lo que has observado en tu trabajo hasta la fecha? Yo me quedaría con lo que hemos dicho ya antes de no forzar a cruzar hasta tu lado del puente, ¿no? Sino encontrarse un poco a medio camino y ser flexibles, ¿no? Y entender que la manera en que tu hijo o tu amigo o cualquier persona neurodivergente que tengas alrededor, la manera en que ellos entienden el mundo, no, o sea, por mucho que sea distinta, eso no significa que esté mal o sea incorrecta, ¿no? Sino al revés, que puede ser o sea, que puede ser una riqueza también para ti mismo, ¿no? Y tú te puedes enriquecer de ello. Todo ello o sea, no quiero dar a entender que no tenga sus dificultades, porque obviamente las tiene, ¿no? Pero bueno, eso, el encontrarse a medio camino, ¿no? Y no forzar a ir hasta donde estás tú, sino tú también ser flexible y abrir tu perspectiva y aprender de ello. Exacto, y muchas veces a mí me gusta recordar que muchas de esas dificultades en la crianza, por ejemplo, neurodivergente, y para las personas que son neurodivergentes, no vienen de la neurodivergencia en sí misma, sino que viene del contexto, es decir, viene de la falta de aceptación, de la falta de integración, de la falta de conocimiento, de la falta de información, de la falta de experiencia bueno, del entorno, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Iciar. Me ha encantado hablar contigo. Bueno, me he quedado con ganas de hablar mucho más, pero cuéntanos un poquito más. Si alguien quiere, bueno, saber un poquito más de tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar? Cuéntanos. Bueno, ha sido un placer para mí también estar aquí. Yo también me quedaría hablando más rato, así que gracias. Y nada, yo ahora mismo estoy en la Universidad de Toronto haciendo el doctorado, entonces pues en redes sociales estoy en Twitter como iciar_itur
Y cualquier otra cosa, pues también a través de la red de becarios de la Caixa, que fue como nos encontramos nosotras, pues ahí hay más información sobre mí. Y bueno, estoy encantada en cualquier iniciativa que sea pues charlar sobre temas de investigación en autismo, encantada de participar. Así que quien quiera que se ponga en contacto. Genial, pues muchísimas gracias de nuevo, Iciar. Ha sido un placer hablar contigo, conocer más de tu trabajo. Ojalá que de nuevo haya más personas que se dediquen también a la investigación, porque bueno, al final pues es necesaria para luego ver esos cambios, ¿no? A nivel terapéutico, a nivel educativo, a nivel también social y de integración para nuestros hijos. Así que de nuevo muchísimas gracias y me despido hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.